A continuación, tiempos de resistencia. ¿Cómo están? La verdad, cada día que pasa vivimos un poquito peor. Jubilados sin remedios, discapacitados sin subsidios, docentes con peores sueldos, universidades de paro, porque los docentes cobran sueldos por debajo de la línea de la pobreza, sin obra pública, la gente se mata en las rutas, en choques totalmente evitables porque no se las mantiene, llenas de agujeros, llenas de inseguridad. Una crisis sanitaria por falta de vacunas y, ojo al dato, por récord de suicidios en la Argentina. Los medios de comunicación hace muchos años que no decidieron en un pacto intrínseco no publicar suicidios. Bueno, las autoridades sanitarias sí tienen el dato y hay récord de suicidios. La gente no llega a fin de mes, no puede mantener a sus hijos, no puede vivir, se endeuda en los barrios vulnerables, se han endeudado cuando ya no les quedaba más nada con el narco del barrio. Y el narco del barrio, cuando tampoco le pueden pagar a él, les informa que va a matar a los hijos. Así como usted lo escucha, lo hemos escuchado ya muchas veces. Y la gente se termina suicidando. Y mientras tanto, ¿qué vemos? Mientras vivimos cada vez peor y que ellos viven un poquito cada día mejor. 100 palos verdes de la estafa libra. No lo digo yo, lo dijo Hayden Davis, ¿se acuerda? Tengo 100 millones de dólares que son de la Argentina y los quiero devolver. Robos multimillonarios en la ANDIS, la agencia de discapacidad, mientras le niegan los subsidios a los discapacitados y vemos el absurdo de que una madre tenga que llevar varias veces a su hija o su hijo con síndrome de Down para que vean que sigue teniendo síndrome de Down, como si se pudiera curar de eso, ¿no? O la persona que le falta una pierna, o las dos, que la hacen ir de vuelta y de vuelta para constatar que sigue sin una pierna o sin las dos porque le pueden haber crecido, digo yo, ¿no? Este absurdo que plantea esta gente, todo lo que hacen para que no seguirle pagando lo que le corresponde a quienes le corresponde, mientras ellos se llevan todo, ¿no? Viajan en aviones privados, se van a Aruba con toda la familia, se hacen casas en barrios privados, viajan una vez por mes al exterior, pregúntele al presidente, si no, ¿no? Para recibir premios de fundaciones ignotas y premios desconocidos que no tienen ningún valor, todo pagado con la nuestra, para disertar en foros de derecha. Y mientras tanto vos vivís cada vez peor. Ya cortaste todo lo que podías cortar, sacaste a los chicos del colegio parroquial y para mandarlos, no digo ya los que lo mandaron a un colegio caro, esos también lo cambiaron, para mandarlos al colegio del Estado, o los mandás, si ya los mandabas al colegio del Estado, los mandás al comedor del colegio para que al menos tenga una comida fuera de casa, y ahí descubrís que Jorge Macri degradó aún más las raciones que comen los chicos en las escuelas y que ya son mucho menos nutritivas que las que le dan las parroquias o los comederos, los comedores populares a aquellos que tienen que ir a comer ahí porque no les queda más remedio. ¿Se acuerda hace justo un año, en mayo del 2025, las elecciones porteñas que Jorge Macri las adelantó pensando que la Libertad Avanza no tenía tiempo para ordenarse y las perdió igual? Había un spot publicitario que sacado de un acto público, era un spot real, donde Milei decía: Adorni es Milei, para que lo voten Adorni, porque como diciendo, me votan a mí. Bueno, un año después hemos descubierto que realmente por eso no lo echan a este funcionario, a Loé Vera, al que cada vez le descubren más propiedades, porque Adorni es Milei. La diputada Marcela Pagano, que salió de la Libertad Avanza, lo dice ella, lo dijo públicamente en varios programas, dice que Adorni es el máximo cajero de los hermanos Milei, sobre todo de Carina, es decir, el que cobraba las operaciones ilegales y trasladaba la plata. Y dice también ella que Milei se llevó de la operación Libra 3 millones de dólares. Le recuerdo que Milei, Adorni, en todas las reuniones que Milei tenía con Novelli, con Terrones Godoy, con Hayden Davis cuando vino a la Argentina, con Julian P., este ciudadano de Indonesia, parece que era de Indonesia, que no se llama Julian P., que entró a Casa de Gobierno con un nombre falso y nadie dijo nada. Bueno, en el medio de todo eso estaba Adorni. Eso explicaría por qué Adorni, todas las operaciones que hizo las hizo al contado, porque era plata negra, cobrada probablemente en criptomoneda o vaya a saber cómo, y la fue pagando, con eso pagó en negro, al contado, sin recibo, parte del arreglo en la casa del country club en el cual se iba a ir a vivir, la casa de
la isla Calle Miró, en Caballito, todas las cosas que fue haciendo y las que irán apareciendo, los 14 millones de pesos en muebles, de cocina, solo para la cocina, en fin, así hizo figurar que 2 jubiladas le prestaron $100.000, jubiladas que no tienen ingresos para tener $100.000, y que después dijeron que ni lo conocen, la operación la hizo mi hijo, dijo una, la operación la hizo mi hijastro, dijo la otra, y así está todo. Mientras eso pasa, las encuestas siguen dando cada vez peor. Un 70% de los argentinos, según una que salió esta semana, una encuesta que no es de una encuestadora muy enemiga de los Milei, al contrario, 72% de los encuestados creen que hace falta un cambio de gobierno. Y, o casualidad, en el medio de toda esa marea contraria a Milei, generada por Milei, obviamente, con sus desastres de gobierno, aparece el personaje de siempre, Patricia Bullrich, prácticamente rompiendo con Milei, y emplazando al jefe de gabinete, a Adorni, a que muestre ya los números. Porque dijo ella misma, yo tengo todos mis números en regla, la plata que me entra, la plata que sale, los gastos que hago, si él también los tiene, que los muestre ya. Tuvo que salir Milei a pelearse con 2 periodistas amigos, yo diría 2 empleados del gobierno, y no solamente de este gobierno, como Luis Majul y Esteban Trebuch, a pelearse en cámara, gritando, sacado, brotado, de que sí, que él ya sabía lo que iba a decir Bullrich, que lo habló primero con él, y que Adorni iba a presentar en las próximas horas, en los próximos días, su declaración jurada con todo en regla. Ahora dicen en Casa de Gobierno que no va a ser en los próximos días, sino que va a ser probablemente en junio. ¿Por qué? Y porque lo están dibujando. Los contadores son artistas de dibujar todo esto, aunque va a ser muy difícil que lo dibujen. Y la otra causa es que están esperando que empiece el Mundial para que la gente hable de otra cosa. Y por ahí, con suerte, se pueda tapar el escándalo Adorni, al que no quieren echar del gobierno, porque, como les decía recién, Adorni es Milei. Tanto Javier como Karina. Adorni es Milei. ¿Qué nos queda? Bueno, esperar que la oposición se termine de reagrupar de una vez por todas, esperar que algunos dejen de esmerilar al único candidato que se ha establecido, aunque él todavía dice que no es candidato, que es Kicillof, que lo dejen de esmerilar, que le dejen de bloquear las leyes en la legislatura provincial, y que de una vez por todas el campo nacional y popular se organice, más amplio, menos amplio, se organice para enfrentar el año que viene, o tal vez antes, no lo sabemos, al recambio de poder que ya está sellado por los grandes empresarios de la Argentina, esos que llaman el Círculo Rojo, que parece ser que ya le han bajado el pulgar a Milei, porque Milei ya, sacando la reforma laboral espantosa, antiobrera, antipopular que sacó, ya llegó hasta el máximo que ellos esperaban. Ya no les puede, es como un limón al que exprimieron del todo. Y ahora, con los exabruptos, los insultos, inclusive para ellos, ¿no? Como a Paolo Roca o a Madanes, ya no les sirve más. Están apostando a Patricia Bullrich, o veremos a quién puede aparecer en el medio que le sirva a la derecha. Si el campo nacional y popular no se une, si aquellos que están en contra de todo esto no se unen, la cosa va a estar complicada. Mientras tanto, como siempre les decimos, tenemos que seguir resistiendo, como dice el nombre de nuestro programa. Por eso, un viernes más le decimos a todos ustedes bienvenidos a Tiempo de Resistencia. En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse. Comienza Tiempos de Resistencia. Tiempos de Resistencia, porque la resistencia es colectiva. Bueno, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Tiempos de Resistencia, como siempre desde los estudios de Radio Con Aguante. Bueno, un viernes más con usted, viernes para los que nos escuchan en directo y para los que nos escuchan, que son muchos también en diferido, feliz semana. Esperanzados en ver cómo se va desgranando la solidez de este gobierno que cada vez está más en el aire.
Vamos a saludar como siempre a nuestro operador habitual, el señor Guillermo Guerra, a Pablo Fernández, que está en el manejo de las cámaras, y a todos los que estamos acá en el piso, que estamos con el equipo casi completo. Patricia Machado, ¿cómo estás? Bien, con un poco de bronca por lo que vos decís, porque es terrible. Es todos los días, es toda la semana. Son noticias que uno se entera y que no las ve porque tampoco sacan todas las noticias. Por ejemplo, el sur, Tierra del Fuego, Trelew, Comodoro, todo el sur está absolutamente movilizado por la cuestión, primero por la cuestión que los docentes están pidiendo por el ajuste, se les ha reducido el sueldo de una manera terrible. Y bueno, y a ellos también lo siguieron los trabajadores de la salud y otros trabajadores. Y eso uno no se entera porque nadie no lo pasan, ¿eh? Vos estuviste en Buenos Aires. ¿Eh? No pasa en Buenos Aires. Sí, claro. Vos estuviste hace poquito en Tierra del Fuego. Sí. Y todo el mundo sabía, porque aparte lo dijeron públicamente, salió publicado en todos lados, que Sturzenegger tenía ya los instrumentos legales para romper la promoción industrial de Tierra del Fuego, además de que las importaciones hacen que las fábricas cierren, porque conviene más cerrar la fábrica y en lugar de 100 empleados, con 10 importás lavarropas, televisores. Todo el mundo sabía eso. En Ushuaia, en Tierra del Fuego, en octubre del año pasado, hace unos meses, ganó Milei. Claro. ¿Cómo convencen a la gente de que el verdugo que los viene a matar es el tipo que los va a salvar? Exactamente, es terrible. Terrible. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, pensando un poco en lo que vos decís y lo que dice Patricia, y que en estas últimas 2 semanas el árbol que está tapando el bosque produce, que además es lo bueno de Argentina, ¿no? Nunca te aburrís, siempre hay algo nuevo. Para mí Adorni es el árbol que tapa el bosque y produce siempre una nueva noticia con respecto a los manejos de la guita. Pero también ocurren cosas atrás, lo que vos decías, lo que pasa con Landís, lo que pasó en Libra, el sueldo de los maestros, el sueldo de los médicos, el sueldo de las Fuerzas Armadas, el sueldo de los jubilados. O sea, cada vez nos restringimos más y cada vez conseguimos menos. Yo no entiendo de dónde sacan los números Caputo, Sturzenegger y Milei, pero bueno, lo que vos decís también, en Tierra del Fuego lo votaron y ahora están sin laburo. Y hablamos de todos los desaguisados de la Andís, del 3% de Carina, la criptoestafa de Libra. Y vos te acordás que ustedes se acuerdan más de que Milei en un discurso dijo que si le salía bien no sé qué maniobra que estaba haciendo económica con no sé qué fondos de no sé dónde, le iban a dar el premio Nobel, que sí. Estaban escribiendo la tesis doctoral o algo parecido con su colaborador Damián Reidel, que él lo puso para que maneje una caja en Nucleoeléctrica, una empresa importantísima que está en manos del Estado todavía. Sí. Y Reidel tuvo que renunciar en medio de denuncias porque usó la tarjeta de crédito para viajes personales, para irse de vacaciones. La tarjeta corporativa. La tarjeta de la empresa del Estado. Ese Estado que venían a destruir. Está bien, lo vamos a destruir, pero primero lo vamos a disfrutar nosotros. Y Claro. entonces gastan. Bueno, ¿cómo lo destruís? Sí, ahora Haciéndolo pelota. vendiéndolo todo ahora. Claro. Licenciada Mariana Mensulio Casale, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Acá pensando lo del Mundial, el gordo Dan no ve la hora que empiece el Mundial. Lo posteó en su red. Lo puso. Recordemos que Alberto el Mundial no lo salvó. No, Y salimos campeones. sí, y Alfonsín tampoco. Y Alfonsín tampoco. Tampoco. Así que que el Mundial salve algunas cosas. Y respecto de lo que decía Miguel, que el árbol nos tapa el bosque, el gobierno trata de hacer todo el tiempo anuncios, mega anuncios. Ahora estamos con el super Regi, el super Rishi. Sí, bueno, Rishi. todo esto es Rishi. Para que entre el amigo yankee que tiene a la seguridad. Vos te vas a acordar el nombre. Peter Thiel. Peter Thiel, bueno, porque ahora es un súper El para... que dijo, voy a ir 2 meses a la Argentina. Y ahora está buscando ¿Qué escuela vas a para los chicos. ¿Qué vas a alquilar? No, voy a comprarme algo ahí, 12 Y ahora está millones de dólares en buscando Barrio Parque. la 12 escuela. millones de La dólares. escuela para los pibes porque se va a quien quedar busca más. Como yo busco una semana en San Clemente, él vino, no, comprame la Sí, casa, pero 12 sí es un millones de vuelto. dólares. En el Qué lugar más caro de Qué Buenos bárbaro. Aires. En Barrio ¿eh? Parque, en Por Parque eso digo, Palermo Chico. tratan de...
Milei no se había bajado del avión y ya estaba haciendo ese anuncio. Tratan de hacer anuncio todo el tiempo, y no pueden tapar el tema Adorni, que tapa a su vez otros temas. Sí. Pero bueno, la cuestión es que si se va Adorni, no entienden nada. Se va a dejar, no le voy a dar letra para que ellos usen, pero digo, si se va Adorni, ya Adorni uno va a hablar menos, como pasó con Españolo. Se fue Españolo y se habla menos. Se fue Redel y se habla menos. Sí. Pero no entienden esa parte. ¿Cómo se llama este que viene y que se va a comprar la casa? ¿Cómo es? Peter Peter Thiel. Peter Thiel. Es uno de los mega multimillonarios tecnofeudalistas, que como se dice ahora, es uno de los dueños del mundo. Qué bárbaro. Y lo El tenemos entre nosotros. ¿Y El qué va a tipo hacer? ese tiene una agencia de seguridad con la cual saben qué calzón te pusiste, de qué color. Totalmente. todos saben. ¿Será el mismo que cerraron las puertas, el mismo del día que le cerraron la puerta a los Ese, periodistas? ese Claro, sería. es ese, cuando fue a casa Ah, del es gobierno. Sí, no es por una agencia de favor. seguridad, es una, Sí. la hizo una aplicación y toda una empresa de informática Pero que la hizo con fondos de la CIA también. Viene a espiarnos a nosotros, Claro, el tipo viene, ese. viene a armar la campaña Viene a- electoral del 2027 a favor de la Claro. derecha. Viene Qué a quedarse con bárbaro. recursos naturales también, porque la inteligencia artificial, uno de los problemas que tiene es que gasta muchísima energía y muchísima agua. Para las máquinas Sí, enormes para que tienen que mantener frías las funcionar. máquinas. Exactamente. No, el tipo tiene una empresa, una mega empresa, que con los programas que tiene, no es que saben lo que te pones, saben dónde estás. Esos programas, a Tiene través de las reconocimiento a, Saben facial. dónde a estás. través de las direcciones Sí. IP y a través de datos, saben dónde estás y se usaron para matar a Bin Laden. jefes. Jefes de Hezbollah, que lo usó Israel, y para matar a Ali Khamenei. Sí. Ah, Hace mirá. 2 meses, Detectan- cuando empezó detectan la dónde- guerra con Irán. Detectan dónde estás y dónde tiene que tirar exactamente el misil, Yo- en este caso Estados Yo Unidos. jodí hace una Por semana. supuesto que si saben hacer eso, también saben Sí. qué calzoncillo te pusiste. Claro. Obviamente. Eso Y, sería lo menos. Eso es lo más Me mínimo. acordaba de 1984 de Orwell, Ujú. y uno se fija que hay guerras en lugares reducidos a la cual se aporta carne grasa que los gringos mandan a los chicanos y a los inmigrantes, acá si tienen con eso te van a perseguir y te van a hacer que estés feliz cuando te pegues el corchazo porque dijiste algo que no convenía. Así es. Bueno, Ahora, lo que usa la ICE para detectar también inmigrantes se lo manejan ellos, sí, ¿no? el programa de ellos lo usaron con la ICE para detectar inmigrantes donde estaban y echarlos de Y Estados echarlo. Unidos. Tienen un problema con eso los yanquis. El mundial va a ser un chasco, muchachos, porque echaron demasiados trabajadores y los estadios de Estados Unidos, sobre todo, no México y Canadá, los estadios faltan construir estadios todavía porque echaron a la gente que construye los estadios. Claro, Tienen un grado de es como es un Claro. espejo Decían ustedes que de lo que son pasa acá. torpes, ¿no? Bueno, Claro, construyeron los estadios y con a la gente que con la gente mexicana, Claro. la gente de Centroamérica toda, porque Exacto. de ahí tenés de y guatemalteco, después la y deportaron. la deportaron y ahora ¿y quién construye eso? Los yanquis no se van a meter. No hay yanquis carpinteros, no hay yanquis Seguro. albañiles, convengamos, ellos son los contratistas. Seguro. Es así de simple. Así Y que va bueno, a ser todo bueno. habrá que El tirarle mundial los- no creo que salga mucha gente. No, me gustó lo que la burla, muy educada, por cierto, del rey Carlos de Inglaterra, Sí. que estuvo visitando Estados Unidos, lo recibió. ¿Se acuerdan que en el medio de la guerra con Irán decían, capaz que no va por seguridad? Y estuvo en una cena de homenaje que le hizo el presidente Donald Trump y el tipo estuvo ahí. Hizo un par de bromas. Dicen que tiene un humor muy ácido el tipo y hizo un par de bromas que no fueron tomadas como broma. Pero ustedes recordarán que Trump se quería anexar Canadá. Todavía debe querer anexar. Dijo que tenía que ser el estado 51. Canadá y Groenlandia. Claro, Ajá. pero Groenlandia al príncipe Carlos mucho no le interesaba. Canadá sí, porque son súbditos de la corona. Sí, Forman tiene una parte de la parte- Comunidad de Naciones Tiene una Británicas. parte de habla inglesa y otra parte de habla Sí, pero todas las partes, incluso la de la parte francesa, que es la de Quebec, todos son súbditos de la corona Sí, británica. sí. Por lo tanto, cuando el rey visita sus tierras, no el gobierno de Gran Bretaña, sino el rey, El rey. cuando visita sus tierras, estos tipos, Commonwealth es. el Commonwealth, la Commonwealth. Comunidad de Naciones. Entonces lo felicitó a Trump por el mundial que van a hacer, sabiendo que Trump quería quedarse con Canadá.
y que son súbditos británicos, dijo, los felicito por el Mundial, ahora que va a haber dentro de pocos meses. Sé que lo van a hacer junto con Canadá, que bueno, es como de si dijéramos que un poco lo vamos a hacer juntos, dijo. Como que le tiró en cara. Mirá como, que somos nosotros. Claro, y que gracias a nosotros no hablan francés ustedes. Y después se lo cargó, que dijo, bueno, gracias, y hablaron del idioma común que tienen, y dijo, sí, un idioma que ustedes tienen gracias a que nosotros impedimos que hoy en día hablen francés, porque si no, que quedaban ellos, se quedaban los franceses. Hubo una guerra a fines de 1700 muy larga, muy conocida, ¿no? Y a eso es que no lo tomaron como chiste. Es que no es un chiste. No era un chiste. Estaba diciendo una cargada, ¿no? Agradezcan, diría. Sí, la verdad. Sí, hubo gente que se rió y todo, porque la mitad del salón eran británicos, obviamente, eran gente de la comitiva de él. Bueno, vamos a pedirle al amigo Guillermo Guerra, nuestro operador habitual. Ya tenés por ahí seguramente listo la cortina para las 5 noticias de la semana. Vamos con eso. Las 5 noticias de la semana en tiempos de resistencia. Acribillar a los trabajadores. El gobierno reglamentó el capítulo de la reforma laboral que habilita a los empleadores a reducir la carga de los aportes patronales. Con el RIFLE, régimen de incentivo a la formalización laboral, las empresas podrán contratar personal omitiendo el pago a obras sociales y al sistema de seguridad social. En paralelo, la Casa Rosada ultima los detalles del FAL, Fondo de Administración Laboral, sistema que busca enterrar el modelo de indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo para abrazar una lógica de capitalización financiera. La Libertad censura a la prensa. Por el auge de la hostilidad del gobierno hacia la prensa y los actos de violencia contra los periodistas, la Argentina cayó al puesto 98 en el ranking de libertad de prensa mundial. Lo reveló la clasificación anual que realiza la organización internacional Reporteros Sin Fronteras. Las injurias, la difamación y las amenazas por parte de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder. El pasado 3 de mayo fue el Día Mundial de la Libertad de Prensa y conviene recordar algo básico. Cuando se ataca al periodismo, no solo se afecta a quienes informan, se debilita el derecho de toda la sociedad a saber, debatir y exigir rendición de cuentas. Desprecio por la universidad pública. Mientras profesores con doctorado manejan autos de aplicación para llegar a fin de mes, la Universidad de Buenos Aires denunció que la atención de los hospitales universitarios está en riesgo por falta del envío de fondos por parte del gobierno nacional y podrían dejar de funcionar en 45 días. La disputa entre la UBA y el gobierno expone tensiones más amplias sobre el financiamiento del sistema universitario y de salud en Argentina. Mientras el Ejecutivo insiste en que no hay recortes, la universidad advierte sobre la crítica realidad. El desenlace del conflicto podría tener consecuencias directas en la atención sanitaria, la formación médica y el desarrollo científico en el país. La porteña, la policía más letal. En la ciudad de Buenos Aires hubo en 2025 2.670 casos de violencia institucional. El informe anual realizado por el Ministerio Público de la Defensa porteño advierte que la cifra confirma la consolidación de niveles elevados de violencia institucional en la ciudad. El 75% de los hechos incluyen violencia física, pero también casos de violencia psicológica, detenciones arbitrarias o condiciones inadecuadas de detención. El documento advierte que la Comuna 1, integrada por los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución, es por lejos la que acumula la mayor cantidad de casos de violencia. Hay plata. Más de 1.000 funcionarios del gobierno pasarán a cobrar sueldos de hasta 8 millones de pesos en junio, por un aumento acumulado del 123% en apenas 5 meses. La suba se activó por el descongelamiento salarial dispuesto por el Poder Ejecutivo después de casi dos años de ajuste. La suba financiará a ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades de la Administración de la Libertad Avanza. No ocurre lo mismo con los sueldos de los empleados estatales que tienen congelado su sueldo desde la asunción del gobierno. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman.
Porque las noticias no siempre tienen que ser malas. Extra, extra, por fin buenas noticias, extra. Escucha Mundo Boletín de último minuto, transmitiendo Redimidos Squad con mucho gusto en este planeta, donde reina la malicia, aunque no lo creas. Tengo buenas noticias. La buena noticia de la semana en tiempos de resistencia. Yo tengo más buenas noticias para ti, te tengo. Bueno, la buena noticia de la semana viene de la memoria, la verdad y la justicia, porque la Justicia Federal de Córdoba y el equipo argentino de antropología forense informó hoy que se identificaron 11 personas, los restos de 11 personas de la segunda etapa que se estaba realizando en excavaciones en el predio de La Perla, más precisamente en la zona de la Loma del Torito, dentro de la guarnición militar de La Calera. Se identificaron 11 personas que se suman a las 12 que ya se habían identificado en marzo. Se van a volver a trabajar en esa misma zona en noviembre. Siguen identificando, sigue siendo el proceso de memoria, verdad y justicia central, por lo menos en esta parte de la provincia de Córdoba, porque va a haber esta semana, la semana que viene, mejor dicho, el día 12, una conferencia de prensa para anunciar quiénes son los detenidos desaparecidos que fueron identificados. Antes el juez habla obviamente con las familias, porque por ejemplo en el caso de las identificaciones anteriores hubo una familia que pidió que el nombre no se conozca del identificado, así que la semana que viene tendremos los nombres de estos 11 cuerpos que se encontraron en esta zona de La Perla, el centro clandestino de detención, uno de los más grandes, el segundo diríamos después de la ESMA, que funcionaba en Córdoba. Recordemos que la investigación comenzó con la aparición de 2 fotos aéreas de la zona de la Loma del Torito que fueron tomadas en 1979 y que mostraban movimientos de tierra. ¿Y por qué es importante en 1979? Porque en esa fecha empezaron a venir al país organismos de derechos humanos internacionales que venían a hacer visitas. De hecho, en la ESMA se visitó y también se cambiaron cosas de lugar, para que las cosas que decían los familiares que identificaban como lugares de detención clandestina no se vieran. Entonces, estos movimientos de tierra intentan, se supone para los peritos, que movían cuerpos de un lado para otro, como para que, y aparte, obviamente, tratar de mostrar que no había en la guarnición militar de La Calera un centro clandestino de detención. Así que bueno, buenas noticias por ese lado y bueno, a pesar del negacionismo y a pesar de que algunos detenidos a cadena perpetua quedan en libertad, siguen dándoles las domiciliarias o libertades condicionales, algunas cosas siguen funcionando. Pero qué bueno que la mayoría de buenas noticias siempre vienen... Siguen siendo del proceso Sí. de memoria de verdad y justicia, de cosas que siguen tratándose de tener. Tiene mucho que ver con el poder judicial y con los ministerios públicos de cada lugar. De hecho, siempre hay una de cal y otra de arena. Cuando comenzó en un juicio en la provincia de Entre Ríos, y la queja de muchos organismos de derechos humanos de Entre Ríos era que el Estado provincial, el gobierno de Entre Ríos, no estaba como querellante dentro, cosa que antes sí sucedía. La mayoría de las provincias funcionan como querellantes. A nivel nacional, olvídenlo, porque el equipo de abogados de la ahora subsecretaría no está funcionando, pero las provincias seguían estando alertas en eso, y ahora no están funcionando. Mejor tampoco. que no funcionen los abogados de la Subsecretaría de Derechos Humanos, porque si funcionaran, operarían a favor, en contra, digamos, de las causas, para tirarlas abajo. Tu propio abogado te puede tirar la causa abajo, vos sabés. En este caso Sí, pero igual no creo que los abogados que estaban trabajando se hubieran prestado a Bueno, eso. los que estaban trabajando no los cambiaron. No, los echaron. Ah, por eso. Los echaron Por directamente, eso. cerraron el equipo de querellantes. Los abogados ya deben quedar 2. Los que están, perdón, no deben quedar 2. Los que están son los que están en juicios que ya empezaron y que ya el Estado se había presentado como querellante. Los nuevos juicios no está el Estado Nacional como querellante. Está bien, hay que dar, como es que dicen, ¿no? Hay que dar vuelta Hay que dar vuelta a la página. Igual Un les país digo que empezó... no se puede hacer siempre excavando en las heridas del pasado. Esta semana ¿no? empezó un juicio, son 13 los que hay todavía
Así que crucemos los dedos, no hay previsto ningún inicio pronto. ¿No pero condenaron esta semana? No te quiero meter en... la semana pasada a los A de Mansión 25 Seré. años, a los de Seré, Sí, sí. a 4 de Mansión Seré. Sí, por delitos ahí. Esa fue la semana pasada, el 4 de la semana pasada. Cuando uno ve estas cosas, más allá de todo lo que pasa en la economía, cómo están destruyendo el país, cómo la obra pública destruye las rutas, no hay mantenimiento de ningún, todo eso, pero es más indignante por ahí estas cosas que hacen en el área de derechos humanos, ¿no? Y uno se pregunta a veces, ¿es verdad esto que algunos dicen, bueno, no, hay que dejarlo que termine porque lo votó la gente? Pero de la Rúa no terminó. Ay, Y fue sí, una por salvación para todo el favor. país que no termine. Yo la verdad que creo que si se fuera mañana, yo apoyaría, lo votaría con las dos manos. Igual recordemos que en este caso puntual, en el caso de Milei, tiene vicepresidenta. Sí. Tiene vicepresidenta y que como ya pasaron 2 años, Tiene según que ley de terminar el cefalidad, mandato, tiene que puede cumplir terminar el el mandato. Correcto, No pero está obligada a correcto, llamar a elecciones. pero con un Congreso en el que creo que tiene solamente 2 diputados o 1,5, y en el Senado tiene a Abdala nada más, que lo puso como vicepresidente, presidente provisional. O sea, con un Congreso en contra y sin legitimidad política. Es legal que ella asuma, por supuesto, pero la legalidad no es la legitimidad. La legitimidad política, cero. O sea, se la puede instituir también como parte de la fórmula. En fin, no importa. Esto no va a pasar, Eso creo yo. forma parte de los deseos. Claro, Sí. esto no va a pasar, creo yo, y bueno. En el plano de los deseos. Sí, claro. Bueno, señor Guillermo Guerra, ¿usted tiene por ahí la cortina de presentación de las efemérides? ¿La tiene? Pero este tipo no lo puedo agarrar nunca, viejo. Está siempre Está atento. siempre bien. Atento, pero no vigilante. No, vigilante no. No le pongan la gorra. Adelante con la cortina, Guille. Porque comprender el presente a partir de sucesos pasados nos permite conocer nuestra historia. Hechos y personas que marcaron épocas en tiempos de resistencia. Señor Miguel Calabozo, adelante. Yo quería, hablando de hacer memoria, recordar algo que ocurrió en Plaza de Mayo el 14 de abril de 1953. La CGT había convocado un acto en homenaje a Perón. En apoyo al plan económico, porque lo estaban desestabilizando. Y estaba hablando Perón en ese momento. Y un grupo de... me cuesta decir dirigentes, pero... Golpistas, sí. Organizó un atentado terrorista con bombas. Y es terrorista porque estaba dirigido en contra de la población civil, total y absolutamente indefensa. ¿En qué consistió ese acto? Bueno, pusieron bombas en el subte, que terminaba en Plaza de Mayo, pusieron bombas en el edificio del Ministerio de Economía, en la terraza del Ministerio de Economía, y pusieron bombas sobre la Plaza de Mayo. Algunas, por suerte, no explotaron, pero ahí las que explotaron causaron 7 muertos, más de 90 heridos y 19 mutilados. ¿Por qué me refiero básicamente a esto? Porque después dicen que el peronismo es revanchista. Yo digo, ¿revancha de qué se toma, no? Entonces quiere decir que ocurrieron hechos que perjudicaron de alguna manera a un gobierno que había sido electo por la mayoría del pueblo y que estaba en funciones y que anteriormente había habido un intento de golpe de Estado y había detenido a los cabecillas y no los había fusilado. O sea, hay cosas que me vuelvo a preguntar. Bueno, totalmente diferente a lo que hizo después la revolución fusiladora con Aramburu, que cuando hubo un levantamiento de militares encabezado por el general Valle, que se sublevaron para restablecer la Constitución, como marca la propia Constitución. Bueno, lo fusiló. Sí. En la penitenciaría de Las Heras, que ya no existe, lo fusiló. Sí, no, fusiló también en ¿La penitenciaría de Las Heras dónde estaba? En la Plaza Las Heras. Las Heras y Coronel Díaz. Las Heras, de hecho, Coronel Díaz y Salguero. Hay un monolito que recuerda los fusilamientos en la Plaza Las Heras. Salguero, ¿no? Sí, Salguero. entre Salguero y Coronel Díaz. Sí.
Todo ese predio, todo ese parque enorme, que son 3, 4 manzanas, eso era la penitenciaría. Eso tenía, Qué bárbaro. yo me acuerdo de haber pasado y tenía unas paredes color ocre, color amarillo oscuro. Yo lo tengo en la mente todavía, ese nefasto edificio. Bien, entre los que habían encabezado ese grupo estaba alguien llamado Matov, que tomó después Arturo Mató. Arturo Matov, que tomó después conocimiento porque fue diputado. Sí. Ese era el jefe del grupo. Y era el padre de Enrique Matov, que después fue el ministro del Interior, que encabezó la represión del 2001, cuando hubo 39 muertos en todo el país, y que terminó preso. Hace pocos años, tuvo como 20 años el proceso, pero finalmente terminó con una condena de cárcel, que yo no sé si está en cárcel domiciliaria ahora. No, está preso. Está en Cavia. Está Ajá, preso. perfecto. En En la superintendencia. superintendencia. Es un preso VIP, es un preso VIP, Super pero VIP. bueno, o sea, la familia esa, genial, uno Sí. poniendo bomba en Plaza de Mayo, el Pero otro... estamos en condiciones sí que eran radicales. Sí, claro. Sí, la Sí, gran claro. mayoría era radical. Estaba también otro que les va a sonar, Sí, claro. Roque Carranza, que fue ministro después de Alfonsín. Ministro de Alfonsín. Sí, fue, sí. pero lo Ministro peor de de todo Defensa. es que hay una estación, Y Ministro sí. Carranza, Ministro es por Carranza. él. ¿Qué cosas, no? Porque esto fue en el subte A, donde Sí. hay un recordatorio, hay una placa recordando a la gente que murió en el subte, Ujú. porque estaba puesta en la zona En la del subte, estación de subte, en la la plaza, estación- estación Plaza de en Mayo. la estación Plaza de Mayo, y hay un recordatorio Que de lo estaba que pasó. cerrada, pero la deflagración y el explosivo mató gente que estaba encima, Claro, encima de la estación. ahí está. De hecho, estamos viendo imágenes de cómo quedaron los vagones de la estación Plaza de Mayo Ah, mira. debido a las bombas. Otros fueron los hermanos Carlos, los hermanos Alberto y Ernesto Lanuse. No sé si tendrán Vinculación. vinculación con el que después fue presidente. Me parece que no, pero los anuncios son unos cuantos. Hay un sector de la familia que está vinculado al campo, eran consignatarios de Hacienda, gente vinculada a la oligarquía ganadera. Ujú. Esto hace... a ver, el gobierno los identifica, los condena, y después, ¿qué pasa con la fusiladora en el 55? Los libera, obvio. Los libera, Claro, los premia. claro. Y estos pasaron a ser después integrantes de los comandos civiles en Buenos Aires, que actuaron básicamente en Buenos Aires y en Córdoba, reprimiendo al pueblo. Básicamente es eso lo que quería contar. O sea, ¿cómo puede ser que aquellos que enarbolan la bandera de la democracia, la bandera de los derechos humanos, la bandera del respeto, sea esta gente que los pisotea continuamente, ¿no? Y nosotros convencidos diciendo pobrecitos. Mira, esta gente, a partir de un imbécil, que porque haya muerto no deja de ser imbécil, que es Jorge Lanata, instaló el tema de la grieta. Sí. Y que le echaba la culpa de la grieta al kirchnerismo. Sí. Y la verdad que eso es una gran mentira, que es muy fácil de demostrar, y además es fácil de demostrar que desde el comienzo de nuestra historia siempre los muertos fueron del mismo lado. Sí, sí. Porque a Moreno lo envenenaron en alta mar, a Dorrego lo fusilaron, a San Martín lo obligaron a un exilio forzado, a Rosas lo derrocaron para Belgrano murió en la pobreza. A Belgrano, bueno, lo dejaron morir en la pobreza. Rosas murió con un golpe de Estado encabezado por Urquiza, pero con 20.000 soldados brasileños que vinieron, tropas extranjeras. Después, bueno, mataron a nuestros hermanos indios en un genocidio atroz que hizo el general Roca en la Patagonia, fusilaron en la Forestala, fusilaron en la Patagonia Trágica, fusilaron en la Semana Trágica, derrocaron a Irigoyen, derrocaron a Perón, al que le hicieron 2 intentos de golpe de Estado, qué sé yo, mataron, todo esto te lo digo de memoria, no me acuerdo de todo, fusilaron en Trelew a los compañeros de Trelew, mataron a los 30.000 desaparecidos, siempre los muertos son del mismo lado. Pero la grieta la inventó Néstor. Claro. O sea, vos fijate cómo que fácilmente se desmiente una mentira. La grieta viene desde antes de Unitarios y Federales, desde Saavedra y Moreno. Saavedra y Moreno. Y no sé Exactamente. si no viene antes también
que probablemente lo que pasa es que no Sí, estaba organizado. pero sí, Santiago Liniers, que era monárquico, Claro. pro-monárquico. Bueno, o sea, te venden que French y Beruti repartían carapela y eran tipos que de la pesada que se metieron en el cabildo y le dijeron o sancionamos o te fusilamos. o sea, habían llevado una fuerza de choque, eran piqueteros. Para trasladarlo al idioma, eran piqueteros. Claro. Y las cintitas que repartían, que no eran celeste y blanca, todavía no Eran existía, rojas. eran rojas, sí. Era para que en el momento que empezara la lucha, porque pensaban que si el virrey Que iba a haber se resistencia. identificaran entre ellos y no se pegaran entre ellos y no se mataran entre ellos. El que tenía la cintita estaba en la conspiración independentista, digamos, aunque no se planteaba la independencia todavía. Así que eran Eso, cintitas rojas, esa Claro, no la roja sabía. pulsó. para que se vean bien. Claro. Y de ahí de todo lo rojo, ¿no? Seguimos Claro. Y eran, trabajaban todos juntos en una logia masónica, que era la única que había, que se llamaba Logia Independencia, una logia impulsada por desde Inglaterra por el creador de las logias lautarinas, que ahora no, Francisco de Miranda, que es el que después El se venezolano. entrevista con San Martín antes de que San Martín venga y le baja línea de cómo hacer la operación a través de Argentina, liberando Chile y después Perú, porque había que llegar a Lima. Bueno, esta logia Independencia, en la que estaban 9 de los integrantes de la primera junta eran masones. ¿Y qué pasa con la masonería de aquel tiempo, no la de hoy, que no tiene nada que ver? No había partidos políticos, eran gobiernos absolutistas. Si vos te levantabas a hacer política en contra del rey, te mataban, te fusilaban. Entonces, el procedimiento masónico les venía muy bien para hacer las cosas de escondidas y todo eso. Te fusilaban para hacerlo rápido. Fíjate lo que le pasó a Tupac Amaru. Claro, o te ahorcaban o te descuartizaban. Entonces, era una cuestión muy sencilla. Fue una cosa orquestada en la cual estaban menos Miguel de Ascuénaga, los otros 8 integrantes de la primera junta, incluido Saavedra, incluido Moreno, algunos más jacobinos como Moreno, otros más solamente hagamos una junta de gobierno y esperemos que el rey vuelva, como Saavedra, pero eso era lo que hicieron. Y desde aquella época hasta hoy, siempre los muertos los pone el mismo lado, pero según la Nata y según Lilita Carrió, que era la que tenía la autoría ideológica sobre la Nata, la grieta era de Néstor. Sí, bueno, sigue. Y te siguen mintiendo. sigue Como la diría firma, Roberto ¿no? Navarro, Patricia Bullrich. al cual le podemos mandar un abrazo de acá por esa frase que ilustra sobre todo lo Te que hace esta toman. gente, te toman por boludo. Te toman por boludo, Exactamente. tal cual. Y lo del 15 de abril, como vos decías, del 53, es una historia que hay que recordar siempre, porque después te hablan de violencia, de que el peronismo es violento. Sí, sí. Mirá, el mundo de aquella época era más Sí, violento. te digo, vos revisás las crónicas y la mayoría te relata brevemente el atentado. 7 muertos, más de 60 heridos y 19 mutilados Sí, sí. en un acto público y lo pasan a renglón seguido, pasan a la reacción. Porque los peronistas reaccionaron atacando locales partidarios. Hermano, te metieron bomba en una manifestación y la culpa es del que reaccionó. Dejémonos de joder. Alguna vez en la historia, dejémonos de mentirnos. Y bueno, la violencia engendra violencia, esto está clarísimo. y Sí, bueno. sí. Para muestra basta un Milei. Basta un mire, exactamente. Sí, 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 totalmente. Bueno, ¿cómo seguimos con todo esto? Seguimos con ¿Tenés la Patricia. columna de medio ambiente de la presentación, Guille? Vamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Nuestra relación con la naturaleza en tiempos de resistencia. Quisiera no llorar, quisiera caminar, el aire respirar, un árbol abrazar, tantos lugares que faltan por conocer, quizás mañana ya no se puede hacer. Adelante, señora Patricia Machado. Bueno, el Servicio Meteorológico Nacional sigue dando que hablar, así que vamos a seguir hablando de Que el árbol no nos de tape el eso. bosque, que adorne y no nos Exactamente, tape el bosque. Y Exactamente. que es un tema fundamental para hablar de medio ambiente. Bueno, vinculado directamente. Sí. totalmente, sí. Sí, miren, desde ayer que están con, ¿cómo se llama? Amarilla, ¿cómo es? Alerta amarilla. Alerta amarilla, Ujú. y se están dando unas tormentas
terribles en el país. Dicen que en la zona de Necochea, por ejemplo, se junta el mar con una gran cantidad de territorio y imagínense lo que es pero eso. el cambio climático es una cosa de los claro, zurdos comunistas, por dice el supuesto. desquiciado que tenemos de presidente. Bueno, en Kirchneristas. Pinamar, árboles caídos mal. Sí, total. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero hacer un poquito de historia sobre el Servicio Meteorológico Nacional, que fue creado en octubre de 1872. Terrible. Realmente, Sí. por una ley que la impulsa Domingo Faustino Sarmiento, que era en ese momento el presidente. En aquel momento le llamó Oficina Meteorológica Argentina y se dice que es una de las instituciones meteorológicas más antiguas del mundo, no solamente de América Latina, de América, del mundo. Y la fundación de este servicio fue importante porque marcó un hito en el progreso científico de nuestro país. Después fue evolucionando y se fueron cambiando de nombres, ¿no? Hasta que se organizó con diferentes nombres, exactamente, dependiendo también de diferentes ministerios. Así como hay algunos ministerios que hoy pasaron a depender de otros, este siempre dependía de algunos ministerios o secretarías. Y recién en mayo de 1945 se reorganiza con el nombre de Servicio Meteorológico Nacional y fue el primer servicio meteorológico de Sudamérica, dato que para nosotros es sumamente importante, ¿no? Nos pone en un lugar diferente, Sí. digamos. O sea, que a lo largo de más de 150 años el organismo fue fundamental para la soberanía y el desarrollo, midiendo desde aquel tiempo el clima y brindando las alertas tempranas. ¿Te acordás cuando decían, yo me acuerdo, porque Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina? Ah, claro, Porque claro. dependía del Ministerio de Defensa. Totalmente, en ese sí, momento. sí. Bueno, ¿qué pasa hoy? A mediados de este año 2026, el Servicio Meteorológico Nacional atraviesa una crisis que de profunda operatividad por el ajuste que está llevando adelante en todos los organismos y en este es terrible, mi ley, de presupuesto y despidos masivos del personal. No solamente de personal, sino que de personal absolutamente indispensable para el servicio, es personal técnico capacitado. Bueno, y dicen que esto genera advertencias sobre un posible apagón meteorológico y riesgos en el área. Estos son informes de abril y de lo que va de mayo, que es, o sea, son absolutamente recientes. El gobierno de Milei, bajo la órbita de desregulación que impulsa Sturzenegger, porque Sí, en realidad el que lleva adelante todo todo esto esto es es Sturzenegger. Sturzenegger, despidió a 140 trabajadores calificados y ahora y se anuncia que los despidos van a alcanzar a 240 trabajadores. Y esto afecta a observadores de estaciones como a personal de la sede central. El presupuesto del servicio meteorológico sufrió una caída del 43% en términos reales durante la gestión de Milei, con una reducción que viene del 12% entre el 2024 y el 2025. Bueno, con esta medida se produce este impacto que recién hablaba, que es apagón meteorológico, pero acá apagón nocturno, porque la falta de personal provocó que 29 estaciones meteorológicas en todo el país pierdan cobertura nocturna, siendo lo más afectado la provincia de Buenos Aires. Claro, no hay observadores, no mandan alertas ni observaciones durante la noche, porque, digamos, de 12 a 6 no hay observación. Claro, porque los echaron y las cerraron exactamente. las bases. Bueno, esto perdón, una pregunta, no quiero meterlos con esto en problema. ¿Y los aeropuertos cómo funcionan? Bueno, claro, problema. A veces no pueden funcionar por esto, claro.
No pueden funcionar. Ahí está el Con problema. esto, esta gente que no sé por qué le llamamos gobierno, Ah, qué bueno. Sí, maravilloso. este desgobierno está jugando con la vida de las personas, pero es Claro. terrible lo que hace. Bueno, en lo que preguntas vos, la seguridad aérea corre riesgos justamente por la desvinculación de los observadores. Pero sacalo de ahí. Algo que está pasando hoy en un lugar que vos dijiste que es Necochea, que es la zona de la costa atlántica nuestra. Sí. Hay un problema meteorológico que iba a haber fuertes vientos, incluso en Las Flores hubo un tornado en la zona Por rural. supuesto, por Eh, supuesto. O y sea, Si ese tornado ocurriera de noche, no te lo enterás porque Claro. no hay bases Te para lleva- que informen, no solamente aéreo, sino marítimo también, porque si te aparece no sé, A Vos eso me un fijate- refiero. tsunami, una trompa en el agua, por supuesto. de noche no te la vas a No, pero enterar. Es más allá de terrible. eso, ¿cómo le avisás al tipo que está en un barco pescando en la costa Claro. que se tiene que guardar porque viene un Tal cual. tormentón Es grave que lo puede- total. Es muy fácil, Miguel. Contratás servicios meteorológicos privados que vienen de Estados Unidos con Pero información bueno, satelital y todo eso, claro, y esos te avisan. Es Claro. Pero claro, terrible. tenés que pagarlo y Le son tenés que yanquis, pagar. y son yanquis, bueno, claro, soberanía cero. No, pero aparte Justamente. impacta sobre todo en el interior del país, porque los aeropuertos, por ejemplo, de acá de Capital Federal, incluso te diría el de Córdoba, ahí no han reducido tanto, entonces pueden operar vuelos al exterior. En Córdoba hay vuelos al exterior. Sí. El tema de los vuelos de cabotaje, vos tenés que viajar a Comodoro Rivadavia o a Neuquén, no, embromate. Claro, Esta zona claro. donde los vientos Justamente. son No, clave. nada, chicos. Esto es una cosa terrible. Es las rutas, el servicio meteorológico. Por eso Si dice- se muere gente, no importa nada. Cerraron 12 tesorerías del Banco Central en el interior del país, hay 21, cerraron 12. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que la plata no va desde Capital, se va distribuyendo desde, como serían sucursales, por decirle de alguna manera, las tesorerías que reparten la plata a los bancos del interior. Hay 12 regiones que se quedan sin tesorería. Y se jodan, o sea, el Y no problema le llega del plata, interior, igual, no le llega plata. que use Mercado Pago, ¿no? Que es nuestro amigo, ¿no? Claro. Galperín, use Mercado Pago, muchachos. Bueno, por lo que estabas diciendo vos recién, el Servicio Meteorológico Nacional cambia de rol porque el gobierno con un DNU, de los que les gusta manejarse ellos, le quita al Servicio Meteorológico la exclusividad de la información climática para la aviación, habilitando a la empresa argentina de navegación aérea y a prestadores privados. Claro. Claro, es lo que va a ser privado. No será igual, pero No, a eso iba. O sea, en claro, definitiva, todo en la lo que está práctica haciendo- está privatizando. Ahora, ¿qué Claro, pasa si privatizan hay el servicio privados que meteorológico. ¿qué pasa que si hay privados que no les interesa un tramo de ruta? Por ejemplo, Claro. que dos pueblos se joden, desconectan es así. totalmente del mundo. Ajo y agua. O sea, este tipo dijo que venía a romper el estado de adentro Lo está haciendo. y lo está haciendo, pero lo está haciendo y está vendiendo la soberanía del país, pero es terrible lo que hace. Sería gracioso si no fuera una tragedia realmente es la gente que tiene en mano todas estas cosas. Sturzenegger no tiene absolutamente la menor idea de lo que está hablando, habla de cantidad de estaciones de meteorología que son mentiras, no son esa cantidad, habla de cantidad de trabajadores que no son ciertas, y puso a un subsecretario que tiene él, que se llama Alejandro Tamer, a manejar todo lo que es la reforma del servicio meteorológico. El tipo uno dirá, bueno, capaz que sí es experto, ¿no? No, él tiene la empresa despegar.com, una .com tiene. Es el Claro. dueño de Despegar, lo puso a Bueno, ese entonces tipo. los vuelos le van a importar, porque Además- si ellos venden vuelos, les llega- no, la no, gente no llega con su tampoco, vuelo. Y no. tampoco. Sturzenegger dice que esto es optimización de recursos. Claro. y Sí, es todo modernización. es optimización de Claro. recursos. Les recuerdo una cosita, por si algún despistado quiere votarla a Patricia Bullrich cuando sea candidata a Sí. presidencia de la Nación, que este señor va a ser jefe de gabinete seguramente de Patricia Bullrich. Sí. Porque ¿Te acuerdas toda la soja que tenía? las que hizo un hojas, video? claro, hizo un video que le entregaba todo el proyecto de gobierno a Patricia ¿Te acordás Bullrich, que el video es todo lo que está haciendo este señor se y pensaba, más. se pensaba que era toda la propuesta para Milei, pero el video Claro. empezaba diciendo, mira Patricia, mira todo lo Claro. que tenemos para recortar del Así Estado. que recordemos ese tipo de cosas porque después, cuando lo vemos a Sturzenegger por quinta vez en un gobierno, Ya es la a cuarta, llorar ¿no? a la Ahora- iglesia. La cuarta, sí. A sí. Bueno, llorar a la iglesia. Sí, yo, a ver, también recordemos que Patricia Bullrich no es una da buena, porque No. la están Ah, blanqueando por ahora, favor.
comparándola con Milei, tendríamos que recordar que en el 2001 ella estaba en el gobierno, Sí. tendríamos y le sacó a los Al empleados 13%. Y se fue Y a los 30 jubilados. días antes de que cayera la arruga, se fue. O sea, el olfato de ella, si ella se empieza a separar del gobierno, implica que algo va a pasar. ¿eh? Claro. Por supuesto. Recordemos que Bueno, era ministra déjame- del Interior con Rafael Nahuel, Con Santiago Maldonado. con Santiago y Maldonado. ahora, y ahora con, Seguridad. y ahora con Pablo Grillo, ministra de Seguridad. Ministra de Seguridad. Bueno, para Terminemos con el irse, informe. para Vamos. irse Sí, cerrando, por supuesto que la gente de los empleados del Servicio Meteorológico Nacional siguen luchando, siguen peleando, con el apoyo de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, y bueno, permanentemente denunciando la destrucción que está haciendo el gobierno, y bueno, y que se encuentran con la imposibilidad de realizar las tareas para las cuales están trabajando. Bueno, Esa es en una resumen- táctica, es una táctica esto de ir vaciando las dependencias para que la gente vaya Para y no que haga funcione nada. mal, y cuando funciona mal dicen hay que cerrar. Y con Claro. Menem decía, ¿no vieron que los trenes funcionan mal? Claro, ramal que para, ramal que cierra. Bueno, nada, que todo esto demuestra la irresponsabilidad, el carácter Tal cual. responsable que tiene esta persona. Y yo creo, si uno se pone a mirar, no tanto, pero yo estuve mirando la Constitución Nacional y yo creo que si uno se pone en serio, existen recontra elementos para que este tipo Para juicio político. para que Juicio este tipo político. tenga un juicio Es así. político. Patri, la Exactamente. última, hay tropas de Estados Unidos adentro del territorio argentino haciendo maniobras Sin Sí, autorización. que no del fueron, Congreso. ahí está. No que fueron no fueron autorizadas por el autorizadas. Congreso. No, si el otro día se sacó el viernes una foto arriba de un Te doy un par de datos más. barco yanqui que estaba acá. Te doy un par de datos más. Vos hablaste de ATE, la delegada de ATE en el Servicio Meteorológico, Ana Saralegui, estuvo hablando hace poquito y lo que ella recordaba, porque pasó sin pena ni gloria por la opinión pública y casi no se publicó, que ya hubo 250 despidos en el 2024, cuando esta gente asumió. Ahora se suman 140, pero ya hubo 150. Y que tienen en este momento 600 trabajadores nada más, de los 1.200 que constituían la dotación permanente del Y Servicio no sobraba Meteorológico. ninguno, ¿eh? No sobraba ninguno y ella dice, nosotros no nos oponemos a que pongan estaciones automáticas. Como dice Tursain, reemplazamos una estación automática, pero necesitan funcionar esas estaciones 2 años hasta poder ser homologadas y que sigan funcionando igual con supervisión humana. Y Los alguien tiene técnicos- que saber leer los datos lo- que les dan. Claro, Obvio. pero no le falta que alguien esté en el medio del campo, podés tener pero alguien tiene que ir a supervisarla, alguien tiene que repararla porque se rompen seguido, alguien tiene que ver si está midiendo bien. Si Es tiene decir, menos de 10 meses de vida útil. Además, Yo recuerdo hablando de los despidos de 2024, ¿se acuerdan que despidieron a uno del servicio meteorológico que lo tuvieron que volver a contratar? no me acordaba de eso. Sí, que lo tuvieron que volver a contratar porque lo que hacía él era una cosa muy puntual Claro. y lo tuvieron que volver a contratar. Como pasó en dependencias de liquidación de sueldo, Ahora yo me que no pregunto- había gente para que le liquidara los sueldos a ellos. Y lo tuvieron que volver a contratar a esa gente porque si no, no había quien le liquidara los sueldos. A ellos mismos. Yo te digo, vamos a ver, este proceso se está acelerando, ya son 59 clases y estamos yéndonos, se está acelerando, vamos a ver cuánto dura, cómo sigue, qué pasa, porque están ya peleándose entre ellos. Déjame convocar para la marcha universitaria Dale. de este martes 12, en medio de una resolución judicial que dio de baja una cautelar, así que lo va a definir la Corte finalmente, que está suspendida la ley de financiamiento universitario, que fue aprobada 3 veces por el Congreso. Sí, sí. Pero como Y hasta se rechaza- cagan en todo, Sí, y literal. yo sé que en algunas plazas pasa algo mañana, no sé si hay tiempo para Hay tiempo para decir que mañana se lanza en Capital Federal, en varios lugares de la capital, en todas las 15 comunas se lanza el Movimiento Derecho al Futuro, bajo la inspiración de Axel Kicillof. En las 15 comunas, las 6 agrupaciones que integran ese espacio, La Patria es el Otro, Barrios de Pie, Patria y Futuro, la 20 de noviembre, el Kilómetro Cero. Kilómetro Cero y el Movimiento Evita, las 6, de manera conjunta van a hacer este lanzamiento, lo van a ver en varias esquinas muy transitadas de la capital federal, acá en el barrio de Almagro, en la Plaza Almagro, aquí en Perón, entre Bulnes y Salguero. Y ahí estaremos, así que están todos Exactamente. invitados. A partir de las 11 en Plaza Almagro están todos invitados. Yo le quiero decir rápidamente, porque son ya las 6, que el programa que viene es el programa número 100.
Así Wow. que vamos a ver si hacemos algo especial o qué hacemos. Qué bueno. El programa número 100 acá en Radio Con Aguante. Así que en 7 días nos volvemos a encontrar acá. Gracias Guillermo Guerra por la operación técnica. Gracias Pablo Fernández por el manejo de las cámaras. Y será hasta entonces. Se vemos. Hasta aquí, Tiempos de Resistencia. Nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18. Porque la resistencia es colectiva.